Casi se me olvida. Ok, ahí está. Iniciamos tarde con la grabación, pero por lo menos iniciamos. Ok, listo. Entonces, bueno, continúo donde quedamos. Ninguno tenía dudas. Entonces, o bueno, me imagino que no, porque ninguno me dijo nada, ni me levantó la mano ni nada. Entonces, voy a comenzar con el primer ejemplo que teníamos pensado para el día de hoy. Entonces, este primer ejemplo lo que hace es buscar un cierto número en un arreglo, según lo que el usuario le diga, pero la búsqueda la hace a partir de la casilla que el usuario seleccione. Entonces, lo primero, él llega y va a dimensionarme el vector según lo que el usuario me diga. Entonces, si yo le digo que quiero 10 celdas, él me tira 10 celdas. Vean que inicializa el vector con una cuenta de 1 a 10, pero de 10 en 10, es decir, va 10, 20, 30, 40, hasta el último número de celda que el usuario haya decidido tener. ¿Okay? Entonces, acá, ¿verdad? El algoritmo muy explícitamente le dice al usuario, ingrese el número de casilla que desea modificar. Y aquí entre paréntesis le especifica no número en casilla, es decir, la casilla que queremos modificar. Si recordarán de ayer al final, cuando les contaba este algoritmo, el algoritmo asume que el usuario va a estar, o bueno, que va a estar trabajando con un usuario que no está acostumbrado a considerar las enumeraciones como lo hacemos nosotros a partir del cero en un lenguaje de computación. Vean que de hecho este algoritmo no está preparado para trabajar de esa forma. Si yo le ingreso un cero, se cae. Y vean que graciosamente lo que me dice es que el subíndice -1 está fuera del rango de 0 a 9. Recuerden que este rango, 0 a 9, es el rango del vector con el cual estamos trabajando, que es este. Es un vector de tamaño 10, por lo cual vamos de 0 a 9. Vean que el subíndice que está intentando buscar es el -1, a pesar de que yo le ingresé 0. Con eso entonces ya les doy una buena pista de cómo es que el algoritmo trabaja. Vean que por otro lado, vean que por otro lado, si yo ingreso el 1, a pesar de que nosotros sabemos que la celda 1 es esta, la segunda, el algoritmo sabe interpretar que con ese 1 el usuario se refiere a la celda 0. Dicho y hecho, vean que si yo multiplico, no sé, por 0.5 para dividirlo, a la... bueno, vamos a tener, es cierto. Yo uso, por si acaso, gente, ahí se me cayó el código porque esta lectura la está esperando sobre una variable, ¿verdad? De tipo entero. Acá sobre esta modificación. Entonces, bueno, no podemos hacer esa división, entonces no importa, vamos a multiplicarlo por 2. Vean entonces que, dicho y hecho, ese 10 se me convierte en un 20. ¿Ok? O no importa. Hagamos aquí esa pequeña modificación para no quedarnos con la gana. Que modificación sea ahora real. Y lo tenemos, por supuesto, que sacar de acá arriba. Oh, me falta el cómo. Ahí estamos. Entonces ahora sí, 0.5. Y el 10 me lo dividió entre 5. ¿Ok? Entonces, de primera entrada, probablemente muy sencillo. El truquillo de este algoritmo está en el cómo hicimos ese pequeño ajuste para que el algoritmo interprete las respuestas del usuario y sepa traducirlas a su notación de 0 a 9. Sin embargo, de nuevo, con esa pista que les di, probablemente ya muchos tienen una buena idea de cómo trabaja. Vamos a verlo. Entonces, ven que yo tengo vector y call. Vector obviamente va a ser la variable que voy a dimensionar y call va a estar trabajando igual que siempre como mi contador del para. Tamaño me va a estar dimensionando al vector y modificar ya, no, perdón, modificar no. Modificación, ya les dije que lo que hace es recibir el valor por el cual vamos a estar modificando. Modificar
Ok, ya recordé, disculpen. Modificar lo que hace es recordar en memoria cuál es la celda del vector, cuál es el subíndice que necesitamos modificar. Porque recuerden que no lo podemos tomar de manera directa del usuario, en especial porque tenemos que hacer ese pequeño ajuste de -1. Entonces acá yo le digo al usuario, digite el número de celdas para el vector, que se lee como tamaño, y dimensionamos al vector según el tamaño. Entonces, aquí hacemos un pequeño recorrido donde yo le digo que de 0 a tamaño -1. Recuerden entonces que por utilizar acá estas variables en vez de valores estáticos, yo puedo estar generalizando este código para estar trabajando con cualquier tamaño de vector. Entonces, yo voy aquí haciendo las inicializaciones, como les digo, donde vector en el subíndice de call, yo le voy a estar asignando call más 1 multiplicado por 10. Es por eso que es una cuenta de 1 en 1, pero perdón, una cuenta de 1 al infinito o hasta el último número, pero de 10 en 10. Luego entonces mostramos al vector, acá tampoco nada nuevo, si recordarán, como ayer, igual lo voy a ver para un pequeño repaso así para refrescarlos. Para call siendo 0 hasta tamaño -1 con paso 1. Llega y escribe el vector subíndice call, pero vean que lo encierra entre paréntesis cuadrados. Esto sencillamente es estético. Recuerden que si yo quito estas concatenaciones de cadena, sencillamente me va a escribir el valor del vector, ¿verdad? Recuerden que eso es algo muy importante también. Recuerden que yo acá no estoy escribiendo vector, no estoy escribiendo subíndice, lo que estoy escribiendo es lo que hay dentro de vector subíndice call. ¿Okay? Y esto le agrega la apariencia para que parezca como una celda. Luego entonces tengo un espacio para dar un espacio al siguiente valor que voy a ingresar y le adjunto el sin saltar. Recuerden que esto es para que el vector se vea como si fuera un solo renglón. Sin embargo, recuerden que eventualmente este ciclo va a tener una última ejecución y como lo último que ejecuta es un sin saltar, significa que cuando acabe este para, me va a pegar la última ejecución, perdón, me va a pegar la última impresión del vector con lo que sea que vayamos a escribir después. Entonces, para inutilizar eso o invalidarlo, tenemos que después del para escribir el escribir vacío. ¿Lo recuerdan? Entonces, recuerden que este escribir me va a invalidar este sin saltar para que esto que va a escribir más abajo no me lo pegue pegado con el vector. ¿Okay? Acá tenemos una pequeña pregunta donde dice si quiero mostrar la enumeración de casillas como título. Entonces, eso es un detalle interesante. Si quieren, voy a seguir explicando el algoritmo, pero les voy a dejar la pregunta ahí para que les vaya rondando. ¿Qué pasa si en vez de querer yo mostrar, vamos a ver, vamos a ejecutar esta escritura, ¿verdad? Que acabamos de ver es esta de acá. ¿Qué pasa si en vez de yo querer mostrar el vector de esta manera, yo quisiera mostrarlo de esta manera, pero también quiero mostrar el subíndice por debajo? Como ayer cuando yo hice aquí una tablilla y le fui metiendo acá los valores y que acá yo les dije que, por ejemplo, este era el 0, el 1, hacer algo como esto. ¿Qué creen ustedes que podemos hacer? Les dejo ahí la duda. Mientras tanto, voy a seguir viendo el resto del algoritmo. Entonces, acá en esta parte es donde se le permite al usuario modificar el arreglo. Entonces se le dice, ingrese el número de casilla que desea modificar, pero no el número en casilla. Se lee como modificar, digite el número por el cual multiplicar la celda seleccionada, se lee sobre modificación, y vean que acá yo sencillamente lo único que hago es que al vector subíndice modificar -1 obtiene vector subíndice modificar -1 multiplicado por modificación. Entonces, vean que esto es otro detalle interesante. Recuerden que yo lo que necesito utilizar como subíndice para que el vector pueda saber o para que PSINT pueda saber qué parte del vector va a manejar, tiene que ser un valor numérico. Vean que ese valor numérico ya lo hemos tratado de manera estática, como cuando yo ponía un valor literal, como un 0 o un 5 o lo que sea, o con una variable, tal y como lo hemos trabajado con los paras.
Pero eso significa también que yo puedo utilizar ecuaciones matemáticas para determinar un subíndice. Vean que acá estoy haciendo modificar más uno. Por lo tanto, si el usuario me ingresa un 1 para decir que me quiere modificar la primera celda, este modificar menos 1 me convierte ese 1 en un 0 y me hace el pequeño ajuste para que PSIN sepa que ese 1 se refiere en realidad a la celda 0. De la misma manera, en el caso del final, sabemos que no tenemos un subíndice 10, pero si el usuario me ingresa 10 para referirse a la décima celda, al buscar 10 menos 1, yo lo que estaría buscando es el subíndice 9, que igual es el mismo. ¿Ok? Entonces, esto, ¿verdad? Por supuesto, es muy sencillo, es un simple menos uno, pero ustedes pueden aplicar esa lógica para cualquier otro tipo de búsquedas que ustedes quieran hacer. Como por ejemplo, pueden aplicar divisiones sobre el subíndice, pueden aplicar multiplicaciones sobre el subíndice para hacer movimientos a lo largo de un vector de manera especial o cosillas así. Lo único que tienen que considerar es que el subíndice tiene que ser un valor entero, porque obviamente no existen las celdas, no sé, número punto algo, ¿verdad? No hay celda y media, siempre son celdas enteras. Y tienen que ser números positivos también, porque por supuesto no puede haber una celda en un subíndice que sea negativa. Eso implicaría que es una celda, no sé, como que debe subíndice. Siempre van a partir del cero hasta el último número y sin decimal. ¿Ok? Lo otro es que vean que sencillamente estoy extrayendo el mismo valor y multiplicándolo por modificación. Entonces, luego entonces, perdón, luego aquí al final sencillamente mostramos el vector modificado, col siendo 0 hasta tamaño menos 1 con paso 1 a 0 y se escribe. ¿Okay? Ahora sí, regresamos aquí a esta pequeña duda. ¿Cómo harían ustedes para que aquí se esté desplegando el número de casilla? Para que el usuario no se me confunda con los valores. Opa, el chat. Vamos a ver, León me dice, hay un pequeño problema con esa definición de modificación como real. ¿Qué pasa si metes un 0.55 en vez de un 0.5? Va a estar haciendo precisamente ese tipo de, ¿cómo se llama? De división. Como les dije ahora, ustedes pueden aplicar cualquier tipo de operación sobre el, ¿cómo se llama? El valor, pero tienen que asegurarse de que el resultado final vaya a ser positivo y entero. Si yo meto 0.5, ahí está. Me va a decir que no. Bueno, ese es otro detalle, de hecho, ahora que lo pienso. Acá estaría leyendo sobre. Perdón. Ahí está todavía preguntándome la casilla. Entonces, digamos casilla 1, 0.55. Ahora sí, ahí está. No coinciden los tipos. El valor a asignar debe ser un entero. Recuerden que igual les dije, ¿verdad? Que este algoritmo no tiene validaciones. En un principio, vean que lo primero que les mostré es que cuando yo metía el valor de 0 se caía. Opa. La idea del algoritmo no es practicar validaciones. Si ustedes quieren, ustedes podrían hacer un algoritmo similar y meterle validaciones, que sería una práctica excelente. Eh, Tengo otros algoritmos que vamos a ver más adelante. Digamos, hay uno que trabaja con matrices que sí valida más profundo que esto, ¿verdad? Por si acaso. Hay un ese de matrices que les estoy hablando, que es muy bonito. Vamos a ver si lo vemos la siguiente semana. Trabaja de una manera similar a esta, en el sentido de que muestra todo el vector, toda la matriz y le permite al usuario seleccionar una coordenada a modificar. Pero entonces también precisamente tiene que hacer todos ese tipo, perdón, sí efectúa todas esas validaciones de asegurarse que sea un subíndice válido, que el valor que vaya a meter sea válido, etc. No, mentira, no tenía manejo de excepciones de ese tipo, porque se me hacía muy largo y todavía no habríamos visto
subprocesos. Bueno, ahí lo van a ver. A ver, León me continúa diciendo, solución de pregunta, escribir posición, 2 puntos, call, vector call sin saltar. Sí, ok, excelente. Esa es una manera. Vean entonces acá lo que está haciendo León. Para cada escritura, ¿verdad? Es lo que llega y propone. Déjenme ver cuál es el orden. Dice que el orden es posición, call, ok. Lo está haciendo de manera, digamos, como sucesiva. Entonces vean que lo que hace es, primero, indica la posición. Voy a ponerlo así en corto para evitar fatiga. Luego, utiliza el, ¿cómo se llama? Contador del para indicar en cuál bucle estamos. Porque recuerden que después de todo, el bucle lo que hace es representar el subíndice por el cual estamos trabajando. Y luego hace la impresión normal. Entonces, se vería algo más o menos así. Vamos a, mejor quitémosle ese punto nada más para cortarlo un poquitillo más. Aquí, digamos, el único problema es que se ve un poquillo, bueno, hay dos cosillas que podríamos modificar. La primera, que se ve un poquillo todo como muy largo. La segunda, que recuerden que estamos trabajando ajustando la cuenta con el usuario. Entonces, si yo le digo acá que la primera posición es la 0, porque es la 0, el usuario probablemente me va a ingresar posición 0. Pero vean que la forma de solucionar eso es muy sencilla. Yo puedo sencillamente meter un +1 acá y ahí estamos. Hay, sin embargo, otra alternativa. ¿Ok? Si ustedes quieren que el vector se siga viendo de esta manera, podemos poner un subtítulo sobre el vector para que se vea más similar a esto. Y bueno, podemos ponerlo tanto abajo como arriba. La lógica es la misma, solo que tienen que ubicar el sin saltar, ¿verdad? De manera adecuada. Entonces, alternativamente, de hecho, ok, es que se me ocurren varias cosas. Vamos a comenzar desde lo más fácil. Podríamos comenzar haciendo algo tan sencillo como esto. Entonces vean que lo que voy a hacer es opa, olvidé cambiar eso. Primero, hago un para de recorrido para imprimir el título. Luego, hago un para recorriendo el vector, imprimiendo los valores del vector. Vean que exactamente eso mismo lo podemos estar haciendo abajo o incluso lo podríamos estar adjuntando dentro del mismo para. Solo que adjuntarlo dentro del mismo para ya se vuelve un poquillo más complicado porque recuerden la lógica de impresión. Vean que si yo, por ejemplo, acá arriba le digo a PSInt que me escriba algo, voy a poner solamente una letra E como para hacerlo de ejemplo. Vean que acá, como solamente le estoy diciendo que me escriba E, la lógica de lo que le estoy diciendo que haga es E y en la siguiente línea escríbame el vector, luego sin saltar, escríbame E y luego el vector hasta terminar. Dicho y hecho, vean que es E, vector, sin saltar E, vector, sin saltar E, vector, sin saltar E. Y así hasta llegar al final. Si yo pongo otro sin saltar acá, lo que estaría haciendo es algo similar a lo que León nos propuso, con la diferencia de que lo estamos poniendo en dos líneas diferentes. Pero vean que igual entonces no se llega a ver aquí arriba. Si lo hago igual, pero al final, solo que se me va a descuadrar un poquillo. Vean que lo que estaría haciendo es como imprimiendo un título al final. Aquí hay un pequeño espacio porque no le he quitado el espacio a la impresión del número normal.
Si yo quito este sin saltar, va a ocurrir lo mismo que pasó al principio, pero nos va a mostrar el orden de manera inversa, donde va primero el vector y luego E. ¿Okay? Entonces, a lo que voy con esto, gente, vean que incluso ustedes se pueden agarrar de la ejecución en vivo de la consola de PSInt para juguetear con todo este tipo de cosas. Cuando ustedes les pidan que tienen que presentar algún arreglo, sea vector o sea matriz, con algún tipo de título o subtítulo, ustedes pueden seguir esta misma lógica para estarlo representando. Vean que todo lo que yo escriba previamente al para, yo lo puedo estar poniendo como un título general a todo el para de arreglo. Todo lo que yo escriba dentro del para se me va a estar adjuntando al arreglo. Y todo lo que por supuesto yo escriba al final del para, se me va a escribir por debajo. ¿Ok? Depende de ustedes cómo lo quieran trabajar. Ah, bueno, ven, acá León también me dice, si no, escribir 0, 1, 2, 3, etcétera, etcétera, antes del ciclo. También. La desventaja de hacerlo así manual, ¿verdad? Es que estarías escribiendo de 0 a 9 para el vector. Si el usuario elige un vector de diferente tamaño, te estarían o faltando o sobrando números. Si lo haces de esta manera, te aseguras de que vaya a ser el recorrido siempre exacto. ¿Okay? Bueno, gente, ¿alguno con alguna duda? ¿O algo que no hayan entendido del ejemplillo? Recuerden levantarme la mano. Ok, vamos entonces a continuar, ya que ninguno me está levantando la mano. Entonces, este siguiente ejemplo se vuelve ya un poco más interesante que el anterior, porque a pesar de que hace algo similar, no es exactamente lo mismo. Vean que este ejemplo, bueno, comienza de manera muy similar. Empieza preguntándome que le digite el número de celdas para el vector. Voy a decir que esta vez quiero 12 celdas. Ven entonces que igual, mismo patrón, 10, 20, bla, 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 de 10 en 10 hasta 120. Pero vean que ahora me dice ingrese un número en casilla que desea modificar, no número de casilla. ¿Ok? Entonces ahora lo que le estamos pidiendo al usuario es que nos diga uno de estos números para modificarlo. Ya no nos interesa el subíndice. Si yo, por ejemplo, entonces quiero modificar el 60, yo puedo meter 60. El número a multiplicar, digamos que lo quiero multiplicar, no sé, por 2. Y vean que dicho y hecho, ese 60 fue multiplicado por 2 para convertirse en un 120. De la misma manera, vean que, vamos a hacer uno más chiquitito de 5. Si yo ahora le ingreso un valor que no está ahí adentro, por ejemplo, si yo quiero referirme a posición 1, ya sea casilla o subíndice, e ingreso el 1, PSInt no va a buscar ese subíndice. Lo que va a buscar es el 1 en el arreglo. Dicho y hecho, vean que lo que me reporta al final es que no encontró el valor en mi vector. ¿Okay? Por si es acaso, gente, porque me imagino que va a pasar. Si alguien me pide que modifique este algoritmo para trabajar con una matriz, este cuatrimestre lamentablemente les tengo que decir que no lo voy a hacer. Ustedes sabrán por qué. ¿Okay? Voy a mostrarlo igual porque es un algoritmo que hemos visto ya varios cuatris y es muy útil, pero así se va a quedar en vector. Disculpen, pero esto no se los voy a enseñar en matriz. Sin embargo, recuerden que les digo que la lógica es generalizable. Ustedes sencillamente tienen que aplicar esta misma lógica, pero para trabajar con una matriz. Sin embargo, todavía no hemos visto matrices, claro. Eso lo vemos la siguiente semana. Igual, vamos viendo. Vean entonces que en las declaraciones yo tengo vector y col, exactamente igual que en el anterior, tamaño igual, modificación igual. Lo que cambia acá es modificar val.
Ahora no se llama nada más modificar, sino que se llama modificar val. Modificar val lo que va, es, bueno, ese val de la variable es corto para valor. Se llama así porque lo que va a almacenar es ese valor que tenemos que encontrar en la matriz para modificarlo. Vean que acá tenemos otra variable adicional, que es la variable booleana lógica de verificación, y la inicializamos como falso. Vean entonces que de nuevo yo voy a trabajar mediante mi sistema de hipótesis, donde yo voy a tener una variable lógica que me va a determinar si encontré o no un valor. Mi hipótesis inicial es que el valor que el usuario me va a ingresar no lo voy a encontrar. Entonces yo comienzo con verificación en falso. Lo que resta ahora es codificar el algoritmo de tal forma que podamos ver si esto es cierto. Si yo logro encontrar el valor del usuario, tengo que cambiar esto. Pero si no, quiere decir que verificación va a permanecer en falso. Mi hipótesis se mantiene. Continuando entonces, vean que yo le digo al usuario, digite el número de celdas para el vector, tamaño, nada nuevo, dimensiono el vector según tamaño, nada nuevo, desde 0 hasta tamaño -1, en este para, yo voy a estar inicializando el vector según el valor de call más 1 por 10. Entonces ahí está la cuenta nuevamente de 10 en 10. Nada nuevo. Mostramos el vector, tampoco nada nuevo. Vean que es una impresión sencilla con los paréntesis cuadrados para que parezcan celdas. Igual acá, el escribir que invalida el último sin saltar. Aquí es donde viene lo bonito. Se le dice, vean que acá tengo el comentario donde dice el usuario modifica el arreglo y se le llega y le dice al usuario, ingrese el número en casilla que desea modificar, no el número en la casilla, modificar val, tal y como les dije. Digite el número por el cual multiplicar la celda seleccionada. Modificación. Ok. Entonces, ahora lo que resta es determinar si yo puedo aplicar esta modificación sobre este valor que queremos encontrar. Entonces, sencillamente, lo que yo hago es inicio un para, de nuevo, con call desde 0 hasta tamaño -1. Entonces, vean que lo que voy a hacer es volver a recorrer todo el vector. Pero vean que ahora lo que hago es una comparación que no es muy diferente a lo que hacíamos cuando estábamos emulando el manejo de excepciones en los ejemplos que vimos cuando trabajábamos con las cadenas. Vean que yo lo que le digo es, si vector en la posición call, es decir, por cada una de las posiciones que voy a estar evaluando, es igual a el valor que quiero modificar, es decir, a modificar val, entonces yo invierto verificación para que sea verdadero, porque significa que ya encontré el valor. Y el vector en la posición call obtiene su mismo valor multiplicado por la modificación. Entonces vean que aquí hago dos cosas. La primera, invierto el estado de mi hipótesis para yo poder recordar en el algoritmo más abajo que sí encontramos el valor, que yo no le tengo que decir al usuario que no lo encontré porque sí lo encontré. Y segundo, de una vez, de paso, hago la multiplicación. Luego entonces, una vez que ya hacemos todo el recorrido, vean que si nunca logré encontrar el valor, como esto nunca va a pasar, el vector permanece igual, no es modificado, y verificación permanece en falso, porque nunca la cambié a verdadero. Entonces, vean que acá yo hago la validación. Si verificación es falso, es decir, si mi hipótesis inicial es verdadera, entonces yo le escribo al usuario, valor a modificar no encontrado. Pero por otro lado, si yo sí encontré mi valor a modificar, quiere decir que verificación, siendo igual a falso, no va a ser verdadero, va a ser falso, aunque suene como raro. El punto es que va a fallar esta validación. Caemos en el cuerpo del si no y lo que hacemos es sencillamente imprimir nuevamente todo el para, perdón, todo el vector, ahora que ya lo tenemos modificado. Detalle interesante. Vean que acá, vamos a crear un contador. Vean que acá, perdón que siga deteniéndome.
contador más 1. Ok. Vean que acá yo estoy poniendo a recorrer todo el vector indiferentemente de si encuentro o no el valor. ¿Ok? Eso quiere decir que si yo ejecuto el algoritmo, vamos a ponerlo aquí al final. Si yo ejecuto ahora el algoritmo, que tenemos un contador que me va a estar contando cuántas veces ingresamos en ese para, vean que, ok, metamos 10 celdas. Vean que si yo acá ingreso un valor no válido, pues por supuesto, al final me va a decir que recorrió las 10 celdas, porque nunca lo encontró. Pero vean que si yo lo pongo a buscar el 90, que es el penúltimo número, igual me recorre 10 celdas, a pesar de que lo encontró en la 9ª celda. De la misma manera, el 10, multipliquémoslo por 2, vean que acá está, lo modificó. Pero vean que aún así me recorrió las 10 celdas a pesar de que me encontró el número en la primera celda. ¿Por qué? Porque recuerden que PSInt sigue la lógica muy literalmente de lo que ustedes le dicen que quiere hacer. PSInt es como uno de esos, es como uno de esos genios malignos de la fantasía, o como las patas de mono, que ustedes le piden un deseo y siempre busca como los detalles específicos de lo que tiene que hacer y no considera las implicaciones de lo que ustedes esperarían que haga. Entonces, acá ustedes están implicándole que estamos buscando un valor, pero ustedes en ningún momento le dicen explícitamente que una vez que encuentre el valor, no debe seguir buscando, sino que se lo toma muy literal. Ok, encontré el valor, voy a seguirlo buscando. Porque ustedes le dicen desde 0 hasta el fin. Entonces, si ustedes quisieran optimizar este recorrido, porque vean que acá es un desperdicio de tiempo que él siga buscando el resto de números porque lo encuentran el primero, recuerden que lo que tienen que hacer es aquel detallillo que yo les conté, donde una vez que se cumple la condición, es decir, que yo encuentro el valor, yo a call le asigno el valor final de, se me va a caer entonces, yo a call le asigno, vamos a hacerlo así, el valor final de mi cuenta del para. Por supuesto que de nuevo acá entonces viene otra ventaja de trabajar con las variables. Si yo no supiera cuál tamaño va a tener mi para, yo no sabría qué tan grande yo tengo que meter este número, yo tendría que exagerarme. Pero como estamos trabajando con variables, yo no tengo que tratar de adivinar el número. Yo puedo decirle, es más, con tamaño menos 1 sirve, pero dejémoslo así, simple y sencillo, porque tamaño ya excede tamaño menos 1. Entonces, al yo ingresar esta línea de código, vean que cuando la dejo de hacer un comentario para que se ejecute, opa, ¿qué pasó ahí? No identificada tamaño, ok, escribí mal. Tamaño, había puesto tamaño. Ahí está. Vean que ahora me indica recorrí una celdas. Bueno, una celda. De la misma manera. Vean que si ahora yo elijo una celda más de en medio, digamos la que tiene la 50, que sería la quinta, sí, sería la quinta celda, entonces la celda 4. Multiplicámoslo por 2, ahí está. Recorrí 5 celdas. 0, 1, 2, 3, 4, la quinta celda. ¿Ok? Claro que, vean que de nuevo, esto es muy dependiente de lo que ustedes quieren hacer, gente. Vean que acá esto es muy eficiente para cuando ustedes están buscando un solo valor específico en un vector o en un arreglo en general, también para una matriz. Pero, ¿qué ocurre en el caso donde más bien yo quiero modificar todas las ocurrencias de un valor? Entonces vamos a cambiar esto. Vamos a hacer que ahora se me inicialice
Mm, hagámoslo azar 1 para que sea valores de 1 o 2. ¿Ok? Mm, mm, ¿Por qué me lo está tirando todos en 1? Me falló la lógica mía. Azar, no, sí, esto sería 0 o 1 más 1. Curioso. Bueno, no importa. Dejémoslo así. No, cierto. Al número anterior. Me falló a mí la lógica, disculpen, gente. Vean el error. Acá anteriormente, recuerden que azar devuelve cualquier valor de 0 al número anterior a. Entonces, azar 1 me va a devolver 0 al número anterior a 1, que es 0. Entonces, ahí solo me está devolviendo 0, ¿verdad? Entonces, yo quiero dos valores. Ahí está. Me va a devolver 0 o 1 más 1, entonces 1 y 2. Ahora sí, entonces supongamos que yo quiero normalizar todo este vector. Entonces, de hecho, vamos a cambiar esto, que no sea una suma, que sea una multiplicación, perdón, que no sea una multiplicación, que sea una suma. Ahí está. Entonces, hagamos que todo el vector tenga unos. Ahora lo que quiero entonces es restar 1 a ese 2. Entonces, ingrese el número en casilla que desea modificar, el 2. El número al cual sumar a la celda seleccionada, menos 1, para que se reste. Vean, ahí está el problema. Con esa modificación, muy eficientemente, el primer 2 que yo encontré, lo modifiqué, pero no evalué el resto de las celdas. Entonces, en estos casos, para mí sería mejor no ejecutar este tipo de instrucciones, donde vean que ahora sí, me recorrió las 15 celdas y todos los 2 que encontró, me los restó en 1 y me lo normalizó todo el vector. ¿Ok? ¿Qué tal, gente? ¿Sí me entendieron? No me han dicho nada, de hecho hoy han estado muy callados, no sé si es algo bueno o malo. Eh, ahora les dije que quizá hoy iba a estar un poquillo más lento, no sé si me sienten como que mis explicaciones de hoy están raras, perdón. Luego me dice, very good, siga adelante, excelente. Eh, alguien más, no sé, que recuerden levantarme la mano, gente, ¿verdad? Cualquier dudilla. Si están del teléfono y no me pueden levantar la mano, me pueden escribir ahí algo rapidillo para yo saber que... Ok, vamos a ver. Lo que seguiría sería burbuja. Pero ahora que lo pienso, me parece que quizá, considerando esto último que les acabo de explicar, sería más bonito trabajar con el del ahorcado primero. Aunque el del ahorcado tiene otra versión más adelante, más bonita. No importa. Veamos el del ahorcado y podemos dejar burbuja o para después o para otro día. Ok, voy. Curiosos. Ok, ya. Y a ver. Bueno, Sandy me dice, todo bien por mi parte, prof, excelente. Y Caleb me dice, el precio y código pueden ir como entero o como cadena, en el caso de que haya que poner números y textos. Caleb, esa es una duda del proyecto, ¿verdad? Eso no es una duda del ejemplo que yo les acabo de poner. Recuerden que yo no puedo contestar dudas de ese tipo, administrativas. Entonces, para eso tendrías que preguntarle al tutor. Yo lo que puedo hacer es darles ejemplos que puedan darles una que otra pistilla o eh, contestar dudas de la materia, ¿verdad? Pero sí, eso es ya directamente algo del proyecto. Entonces,
Disculpa ahí. ¿Alguien más que tenga, no sé, alguna otra duda que me quiera hacer? Ah, mira, con razón. Ya decía yo que eso se escuchaba muy lejos. Ahí está. Ok. Bueno, vamos a ver entonces el algoritmo del horcado. Este algoritmo es bonito, gente. A la mayoría de la gente le gusta. Es uno de los algoritmos más complejillos de los que hemos visto hasta el momento. Yo diría que este algoritmo tiene el suficiente tamaño como para poder ser considerado, ¿cómo decirlo?, de nivel y tamaño y funcionalidad para poder ser considerado como un proyecto. No que sea un proyecto, ¿verdad?, que vayan a tener o que hayan tenido. Como les digo, yo me lo inventé completamente, pero a lo que me refiero es no es tan abstracto o tan sencillo como estos, ¿verdad? Entonces, eh, tiene el nivel como de uso, como de un proyecto chiquitito que podrían ponerles. Por si acaso, este otro de burbuja es interesante, pero es más cortillo porque es una funcionalidad específica. Por eso decidí que la verdad mejor veamos este hoy o ahorita. Y bueno, veamos lo primero ejecutado. Entonces, por si acaso no vinieron ayer o ayer me vieron ejecutarlo muy rápido, vean que lo que hace es que me tira una palabra al azar para adivinar. Vean que acá arriba me comienza a, a dibujar la horca también. Vean que acá yo tengo 1, 2, 3, 4 letras para adivinar. Vean que si yo cierro la ventana y abro otra, ahí está. Vean que ahora me estiró otra palabra. Ahora tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 letras para adivinar. ¿Ok? Vean que si yo a él, bueno, vean que él muy explícitamente me está pidiendo que ingrese una letra a adivinar. Vean que si yo no ingreso una sola letra, él me la ignora. Ahora, gente, yo sé que ahí dice letra, pero más específicamente en realidad debería decir carácter. Eso es algo que yo debería modificar, porque yo considero la posibilidad de que la palabra pueda incluir números. Entonces, también recibe números. Vean que si yo ingreso un número, uno solo nada más, si me lo recibió, no se encuentra en la palabra y me levantó la horca. Pero vean que si yo ingreso más de un número, me lo ignora. No me lo toma ni como acierto ni como fallo. ¿Ok? Entonces, vean que ahí cuando yo ingreso una A, él de una vez me tira las dos A's que tenemos en la palabra. Entonces, vean que no incurre en un error similar al que yo les enseñé en el algoritmo pasado, de que solamente me va a detectar la primera A y me va a exigir que yo ingrese la segunda A. No, él de una vez detecta que la letra que yo ingresé está ahí y me las mete todas. Vean que si yo ingreso, ¿cuál será esta palabra? ¿Será esto? No. Ok, bueno, ahí vamos a ir jugando. I, E, ok. C, nope. L, P, ok. Vean que ahí perdí, al puro final entonces llegué y me dice, su personaje ha sido ahorcado, ha perdido el juego. Reinicio. Vamos otra vez con A, ¿será la misma? No, no, la misma palabra. E, I, O, U. Ok, ¿qué está pasando? Ah, ok, gente, aquí tenemos un pequeño problema. Disculpen, porque eso no debería haber pasado, con razón fallé. Ok, sí.
Yo tengo dos versiones de este algoritmo. Usualmente me gusta mostrarles primero una y luego la otra. Pero acabo de ver que este algoritmo hice eso que yo les dije de que a veces me agarra de que los guardo modificados cuando no debería. Vean que acá, si yo ingreso la A mayúscula, me la está contando como un fallo. Vean que cuando lo ingreso en minúscula, sí sí me lo recibió. Como les digo, eso muy probablemente en una sesión de un cuatrimestre pasado yo lo modifiqué para ejemplificarlo y de despistado que soy, por no decir otra palabra, lo guardé así. Vean que esta otra versión no está modificada. Bueno, no tiene ese error. Vean que cuando yo me toca la A mayúscula, sabe detectarme que es indiferente, que es decir, que es una A, entonces igual me la mete aunque sea mayúscula. Igual vean que si yo me devuelvo, no, más. Ahí está. Si yo me devuelvo e ingreso la A siendo minúscula, también me la lee. Entonces, gente, lo que vamos a hacer es, eh, les voy a enseñar de una vez la versión modificada y esa espero acordarme que la tengo que corregir. Ok. Continuando, entonces, esta versión lo que tiene modificado es que tiene ahí como más bucles y cosillas así. Ahora van a ver. Ok, lo otro que les quería enseñar, vean que una vez que ya me toma la letra que es, si yo la vuelvo a ingresar, vean que también me la ignora. Vean que no llega a ningún punto en el que ni me da el ahorcado, ni cree que adivine la palabra. Por otro lado, ya sé cuál es. Vean que cuando yo adivino toda la palabra, no importa cuántas veces yo le conteste o le conteste lo que sea, él no me da el mensaje de victoria hasta que yo haya ingresado todas las letras que tengo que adivinar. Incluso, ¿verdad? Como ya vieron, vean ahí, estoy a un paso de la victoria, pero de nuevo, si yo repito letras, no me lo considera como un gane. Si, sin embargo, si repito letras incorrectas, vean que sí me los toma como fallo, hasta que eventualmente pierdo. Ok, listo. Llevo mucho rato jugando con la consola. Vamos a ver el algoritmo como tal. Entonces, en las declaraciones, primero que todo, tengo acierto como lógico. Acierto me va a estar, tiene una función interesante. Acierto es básicamente mi variable lógica de hipótesis, tal y como la hemos visto hasta el momento, para determinar si el usuario logró un acierto o no logró un acierto. De hecho, la variable trabaja, como les digo, igual que una hipótesis. Al puro comienzo de una ronda, yo tengo la hipótesis de que el usuario va a fallar. Entonces, para cada ronda, yo inicializo acierto en falso. Ahorita lo van a ver. Luego entonces tenemos varias variables de tipo cadena. Tenemos temp, tenemos palabra, tenemos progreso, tenemos resp y tenemos orca. Voy a cambiar estas de posición porque estas palabras, estas cuatro cadenas son especiales en el sentido de que las cuatro van a ser, ¿cómo se llama esto? No, perdón, temp no. Estas, tres nada más, van a ser vectores, pero temp va a trabajar con ellas. Entonces, temp la voy a utilizar como variable temporal, muy similar a cuando estuvimos viendo excepciones o descomposición de cadenas, para emular la descomposición de una cadena o inclusive para descomponer una cadena real que se va a referir a la palabra que vamos a estar trabajando en el ahorcado. Palabra me va a albergar la palabra como tal con la cual yo voy a estar jugando, es decir, la palabra que tengo que adivinar. Progreso, por otro lado, va a trabajar con palabra, pero progreso va a ser una variable de usuario. ¿A qué me refiero? Palabra y progreso, las dos van a representar la palabra adivinar. Pero ¿qué ocurre? Si yo tengo un vector donde yo tengo guardada la palabra, yo necesito saber, por otro lado,
identificar cuáles de esas letras, cuáles de esas celdas han sido ya adivinadas y cuáles no. Estas líneas aquí en blanco que ustedes ven es el vector de progreso. Cada vez que yo adivino una letra, esa modificación se hace sobre el vector de progreso. Este es progreso. Por eso se llama progreso, porque es un vector de retroalimentación para el usuario. Palabra, por otro lado, va a ser el vector oculto debajo del código mediante el cual el algoritmo puede referenciar con progreso cuál es, valga la redundancia, el progreso del vector. Ahorita lo van a ver en ejecución, pero básicamente, en resumen, sepan que palabra es eso, me guarda la palabra ya descompuesta y progreso le da la retroalimentación de progreso al usuario en el juego. Luego tenemos orca, que es un vector interesante porque es el vector que va a almacenar los diferentes pedacitos del dibujo de la orca. Vean que el dibujo de la orca es un dibujo en ASCII Art, es decir, vean que a pesar de ser un dibujo, está conformado por iconos ASCII. Entonces, Orca lo que va a hacer es guardarme las diferentes piezas de ese dibujo para irmelo desplegando de manera progresiva. Luego tenemos RESP, que va a estarse utilizando para recibir las diferentes respuestas del usuario a lo largo del algoritmo. Y luego pasamos a las variables de tipo entero, donde tenemos i, que se pueden imaginar va a ser para los paras, número de letras, que me va a estar indicando cuántas letras tiene la palabra adivinar, contador fallos, que me va a llevar el conteo de cuántos fallos lleva el usuario, y contador aciertos, que me va a estar llevando el conteo de cuántos aciertos lleva el usuario para cada una de las rondas. Entonces, antes de comenzar, gente, quiero que estén claros en una cosa. En este algoritmo, ya me escucharon que dije varias veces rondas. Este algoritmo trabaja con varios bucles. El primer bucle, que es el externo, es el bucle de juego, ¿ok? Cada juego, digamos, aquí yo estoy jugando un juego, es un mismo juego, es un mismo juego. Hasta que yo llego al final y me pregunta si quiero jugar otra vez, es donde ya hay un nuevo juego. Si yo le digo que sí, estamos ahora en un segundo bucle de juego. Vean que hasta ahora llevamos dos bucles de juego. Pero para cada una de estas respuestas yo tengo un bucle de ronda. Esta es una segunda ronda, tercera ronda, cuarta ronda, quinta ronda, sexta ronda, ¿ok? Entonces, quiero que queden con eso bien claro porque me van a escuchar referenciarlo bastante a lo largo de la explicación. El juego se refiere a cada juego completo de ahorcado. La ronda se refiere a cada intento del usuario de obtener un acierto o, en el caso de que falle, obtener un fallo. ¿Okay? Ahora sí, en los dimensionamientos, ven que acá dimensiono los tres vectores que les dije, orca, palabra y progreso. Orcas de tamaño 8, porque son 8 partes de la orca que yo voy a estar dibujando con el vector. De la misma manera, el usuario, vean acá, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oportunidades. Una vez que el usuario falla 8 veces, se le ahorca el bichillo y pierde. Ahora sí, progreso, y por otro detalle es, gente, recuerden que PSINT no puede redimensionar vectores, entonces tanto palabra como progreso, los dos son vectores de tamaño 9. ¿Por qué? Porque la palabra más grande actualmente en el repositorio de palabras del juego tiene 9 caracteres. Entonces, la solución que yo encuentro en eso, en PSINT, es dimensionar un vector con el máximo tamaño posible de palabra. Vean que entonces, si este fuera mi vector, 2, 3, 4, 5, 6, dejémoslo hasta ahí. Si este fuera mi vector, digamos que fuera tamaño 6, vean que si yo trabajo con una palabra que tuviera todas estas letras, van a estar ingresándose justo. Pero vean que si yo trabajo con una palabra que tuviera menos letras, digamos que la siguiente palabra con la que voy a jugar es hola. Yo le puedo pasar por encima a este vector. Hola. Vean entonces que estas primeras celdas
van a tener mi palabra hola y el resto lo que va a tener son valores basura residuales de una palabra previa. Graciosamente, de hecho, esto es muy similar a cómo trabaja la memoria en una computadora. Entonces, lo que llega a pasar acá es que para este bucle de juego, yo estaría trabajando limitando con cuánto del vector voy a trabajar, en vez de trabajar con todo el vector. Yo trabajo con todo el vector únicamente cuando utilizo una palabra que sí me requiere el uso de todas las celdas. Así es como funciona el juego. Vean cómo es que yo trabajo esa lógica. Entonces, para llegar a las inicializaciones, vean que acá tengo un repetir que recorre una buena porción del algoritmo. Es casi que hasta es casi que hasta el final, no es hasta el final, pero llega casi desde el comienzo. Este es el repetir que yo les digo de juego. Entonces vean que engloba casi que todo excepto los dimensionamientos. ¿Por qué? Porque recuerden que si yo trato de dimensionar más de una vez, se me va a caer. Entonces es lo único que yo no puedo incluir dentro de mi repetir de juego. Ok. Luego, entonces acá yo inicializo mi contador de fallos en 7. Vean que para cada juego nuevo yo voy a estar iniciando mi contador de fallos en 7. Yo sé que yo les dije a ustedes que tenemos 8 fallos, pero recuerden que Orca tamaño 8 va a ir ¿de qué número a qué número? Del 0 al 7. Y del 0 al 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 oportunidades. Entonces vean que contador fallos inicia en 7 porque es concordante al vector de Orca. Contador aciertos inicia en 0 porque el usuario al principio de cada juego no ha logrado ningún acierto. Luego entonces ahí se le asigna un azar 14. Por medio de este azar yo voy a estar determinando qué palabra voy a estar utilizando. Entonces vean que a pesar de que les dije que i yo lo voy a usar para recorrer vectores, le doy un segundo uso acá para determinar la palabra con la cual voy a trabajar. Acá yo tengo un pequeño escribir i, que ustedes no lo han visto hasta el momento, pero es un i básicamente para hacer trampa. Vean que si yo estoy aquí iniciando el juego y yo me devuelvo, yo ahí veo que es la palabra 12, entonces yo puedo ir a buscarlo. No lo hice como para ejemplificar el juego funcionando normal, pero por eso es que uso i para poder escribirlo acá, en vez de sencillamente tirar aquí el azar. Ahora, vean que acá tenemos todas las palabras que tenemos. Tenemos ejemplo, programa, algoritmo, cazador, cuerno, daño, notas, azar, palabra, base, uned, por si acaso empiezan a notar que la semántica de las palabras para acá abajo empiezan a tener ¿cómo se llama? Un patrón similar. Es porque desde que comencé a mostrar este algoritmo los cuatrimestres, usualmente me gusta que cada cuatrimestre metamos una palabra nueva. Entonces, si quieren, váyanlo pensando y me ponen la palabra para tener la palabra que va a representarlos ustedes en el algoritmo. Entonces, bueno, acá tenemos UNED, cátedra, pandemia y graciosamente el cuatrimestre pasado me pusieron vacuna. ¿Ok? Entonces, bueno, vayan ahí poniendo la primera palabra que yo veo que alguien me ponga, la incluyo como la siguiente palabra. En el de otro modo tenemos escribir y se dice que ha habido un error inesperado en la selección de palabra porque en teoría esto nunca debería ocurrir porque vean que yo estoy controlando mi azar 14, tirándome números, cualquier número entre 0 a 14 menos 1, es decir, 13. Entonces esto no debería ocurrir. Vean que la palabra que yo selecciono se va a guardar en temp. Entonces, temp acá lo voy a utilizar primero para obtener esa palabra. Luego entonces utilizo numletras. Vean que yo voy a recordar cuál es la cantidad de letras dentro de mi palabra utilizando la función longitud sobre temp. Si la palabra seleccionada es vacuna, entonces longitud de vacuna me va a decir 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y numletras va a tener 6. Recuerden que longitud no devuelve numeración, devuelve cantidad. Entonces, a pesar de que vacuna va de 0 a 5, son 6 letras. ¿Ok? Luego entonces acá tenemos un siguiente para, que vean que lo que hace es que recorre desde 0 hasta el número de letras menos 1. Ya comenzamos a ver la utilidad de numletras y aún así esta no es toda la utilidad. Nos va a servir más adelante para más.
Con paso 1, hacer lo siguiente. Vean entonces que aquí comenzamos a trabajar con palabra y con progreso. A palabra yo le voy a ir asignando parte por parte cada una de las letras en temp. Vean que dicho y hecho. A temp yo lo descompongo subcadena de temp y. Vean que entonces esta es una descomposición igual a la que hacíamos cuando estábamos analizando palabras para, o bueno, cadenas para determinar qué caracteres tenían y todo lo demás, ¿verdad? Como para emular las excepciones o para buscar un carácter en específico. La diferencia es que acá, en vez de estarlo comparando, yo lo que estoy haciendo es asignar cada letra a cada celda del vector i. Entonces vean que es lo que hicimos acá. Si la palabra fuera hola, iría H-O-L-A. Si la palabra es otra, va a ser letra, 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 hasta donde tenga que llegar. Y vean que incluso acá ustedes pueden tener implícito la importancia de num letras. Vean que como les dije, si la palabra fuera sí, que es una palabra cortita, S-I, como la palabra solamente tiene dos caracteres, num letras va a ser 2. Por lo tanto, todo para que yo utilice para recorrer este vector durante este juego va a ir de 0 a 2 menos 1, es decir, a 1. Lo cual significa que me va a estar limitando mi recorrido a estas dos celdas, que son las que son útiles, y el resto me queda ahí como valores basura, esperando a que yo las tenga que utilizar en futuras ejecuciones. Entonces, eso es lo que hago con palabra. Con progreso, en esta primera parte es bastante sencillito. Vean que a progreso sencillamente le asigno rayas bajas para representar que comienza vacío el progreso del usuario. Pero vean que yo le asigno rayas bajas a cada una de las celdas según la longitud de temp y de la asignación en palabra. Entonces vean que de nuevo es una funcionalidad como simétrica. Si acá abajo tuviéramos el vector progreso y el vector progreso en la ronda anterior el usuario ganó y adivinó todas, en esta nueva ronda que vamos a adivinar sí, esa asignación va a hacerle esto. El resto de valores va a ser basura, pero no importa, porque como ya vimos, en este caso, num letras es igual a 2 y num letras menos 1 me va a estar limitando el recorrido a únicamente estas dos celdas. ¿Ok? Entonces, continuando, vean que acá hago la inicialización de Orca y vean que la hago manual. En la posición 0 le asigno el techillo, posición 1 esta parte, luego de 2 a 6 le asigno el mástil de toda la horca y en 7 la base. Vean que curiosamente también, por cómo está la horca, va al revés. Vean que horca en posición 7 me va a escribir la base de la horca y tiene que ir subiendo de manera progresiva. Vean que cuando horca llega a posición 0, ya estamos en la última parte de la horca donde tengo el techo. Es decir, lo único que resta después de posición 0 es ahorcar al bicho. Vean que este progreso es congruente con contador fallos. Contador fallos inicia en 7. Cada fallo yo voy restando 1 a contador fallos. Entonces vean que contador fallos es un contador descendente. Podríamos decir que contador fallos es quizá más bien como contador de vidas. ¿Cuántas vidas le quedan al usuario? Entonces en un principio que tenemos 7, el dibujo va a comenzar acá. A medida que vayamos descendiendo, ahorita lo van a ver, cuando contador fallos sea 6, el algoritmo va a imprimir 7 y 6. Cuando sea 5, 7, 6, 5. Y así sucesivamente. Cuando contador fallos llega a 0, me va a imprimir 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Y en la siguiente ronda, el bicho quedó ahorcado. Bueno, en el siguiente fallo. Ahora sí, inicia el juego. Vean que acá está el segundo repetir que les dije. Este, gente, es el repetir de rondas. Cada que este repetir comience, vamos a estar iniciando una nueva ronda en la cual el usuario va a estar adivinando una nueva letra de la palabra. Dicho y hecho, vean que ese repetir dice que se va a ejecutar hasta que se cumpla una de estas dos cosas. Contador de fallos sea menor a 0, es decir, como les dije, que ya al usuario no le quedan más vidas, ya perdió los 8
las 8 oportunidades de fallo que tenía, o que contador de aciertos sea igual a numletras. Vean entonces que acá tenemos otra funcionalidad de numletras. Si recuerdan, contador de aciertos iniciaba en 0. Para el usuario ganar, él necesita que ese 0 alcance el número de letras que tiene que adivinar. Entonces, si la palabra de nuevo fuera vacuna, vacuna tiene 6 letras, el usuario necesita haber logrado adivinar 6 letras para haber ganado. Entonces, por eso la comparación, contador aciertos tiene que ser igual a numletras. Vean que, sin embargo, eso implica lo que les mostraba ahora. Para cada letra adivinada, contador de aciertos tiene que incrementar. Eso quiere decir que si el usuario ingresa a la A, tiene que contarse 1 y 2 aciertos en uno solo. Como dice el dicho, 2 pájaros de un tiro. ¿Okay? Continuando entonces donde habíamos quedado, acá tenemos el repetir de rondas. Vean entonces que lo primero que hace la ronda es, tal y como les dije, inicializar acierto en falso. De esta manera, entonces, tenemos la hipótesis inicial de que el usuario no va a lograr adivinar la palabra, por lo menos no en esta ronda. Entonces, lo que resta ahora es determinar si eso se mantiene o no. Entramos en un segundo repetir acá temporal. Este repetir, vean que lo primero que hace es limpiarme la pantalla, escribirme un espacio vacío y acá vean que tenemos un para que es bastante interesante. Vean que el para inicializa y según contador fallos. Recuerden que contador fallos les dije que inicia en 7. Vean que le digo que recorra hasta 7. Por lo tanto, si estamos en la primera ronda y el usuario no ha fallado, va a ir de 7 a 7 para ejecutarse una vez. Y vean que lo que escribe es tantas celdas de la horca como alcance el espacio entre contador fallos a 7. Entonces vean que este para es la versión en código de la explicación que les di acá. Para contador fallos 7 solo voy a imprimir esto. Si contador fallos es 5, me va a imprimir 7, 6, 5 y acaba el para. E igual con todas las demás. Si es 0, me va a imprimir de 7 a 0 y acaba el para. ¿Ok? Vean que entonces, luego de haberme acá, luego de imprimirme la horca, pasamos a la siguiente parte donde me escribe un espacio vacío y me dice palabra por adivinar sin saltar. Y vean que ahora aquí hay otro para que hace un pequeño recorrido con i siendo 0 hasta número de letras menos 1, con paso 1 a hacer. Y vean que lo que hace es similar a como les dije acá, que vamos a hacer el recorrido limitando el tamaño de palabra. Me va a ir imprimiendo el vector de progreso en la posición i. Vean que por eso entonces, en un principio, el vector de progreso lo que hace es imprimirme todos los espacios en blanco que tenga disponibles. Va imprimiéndomelo todos. Vean que entonces acá yo implico también que si yo logro adivinar una o más letras, esta parte es la que me imprime esto. Porque más adelante van a ver que por cada letra que yo adivino, yo lo que hago es reemplazar ese espacio vacío por la letra adivinada. Vean que lo otro que agrego es este espacio aquí en blanco de letra a letra para que se vea así bonito. Si no, vean que ocurrirían dos cosas. Primero, así se me vería todo pegado. Y segundo, lo otro que pasaría es, antes de adivinar todas, también se ve súper pegado. Entonces, tenemos ahí ese espacio, nada más por estética. ¿Okay? Vean acá el escribir despacio, como para dejar un espacecillo ahí en blanco. Y luego, le decimos al usuario, ingrese letra a adivinar. Se lee como RESP. Y vean que acá es donde ocurre la normalización que yo les decía. RESP obtiene minúsculas de RESP. ¿Ok? Ah, creo que ya recordé por qué el otro lo había cambiado. Por minúscula, por este tipo de evaluación. Ok, sí. No, por el PSInt. Sí, eso ya no le importa. Ok, excelente. Ok, RESP entonces obtiene minúsculas de RESP. Eso quiere decir que vean que lo que ingrese el usuario se va a convertir en minúsculas y se va a
asignar su versión en minúsculas. Entonces vean que de esa manera yo me aseguro que no importa si el usuario me ingresa mayúsculas o minúsculas, el algoritmo me los va a detectar de manera correcta. Luego vean que acá en longitud, él llega y analiza. Si la longitud de la respuesta es 1, podemos continuar. Vean que cualquier respuesta cuya longitud no sea 1, es decir, cualquier respuesta del usuario que no sea un carácter tal y como se le pide, lo que va a hacer es devolverlo al comienzo, donde se limpia la pantalla, se vuelve a imprimir la horca, se vuelve a imprimir el progreso y se le vuelve a pedir al usuario que ingrese una respuesta. Entonces vean que ahí es donde ocurre lo que yo les decía. Si yo no ingreso una sola letra, el algoritmo sencillamente la ignora. Vean que ni siquiera le da chance de bajar a un punto donde él evalúa si es un acierto o un fallo. El algoritmo sencillamente lo descarta como una respuesta inválida y obliga al usuario a seguir contestando. ¿Ok? Continuando, entonces, una vez que el usuario ingresa un carácter válido, vean que lo siguiente que hacemos es un recorrido de vector similar al que hicimos en los algoritmos anteriores y similar al que hacíamos cuando emulábamos excepciones. Descomponemos el vector y buscamos el carácter que ocupamos. Para 0, siendo 1, hasta num letras menos 1 con paso 1, si la respuesta que ingresó el usuario, que ya aquí depuramos, que es una respuesta válida de un solo carácter, es igual a palabra en la posición de i, es decir, para cada uno de las celdas en el vector palabra, según la posición en la cual vayamos del bucle, hacemos una segunda validación. Esta segunda validación es interesante. Vean que acá yo pongo a validar algo más. Si la respuesta es desigual a lo que hay en la misma posición del vector progreso, entonces yo al vector progreso le asigno la letra que el usuario me contestó. El contador de aciertos yo le asigno su mismo valor más 1, es decir, incremento mi contador de aciertos. Acaba el sí y vean que indiferentemente de si la respuesta es diferente. Ok, voy a reformular eso. Indiferentemente de si la respuesta está o no en esa posición en el vector de progreso, acierto siempre se cambia a verdadero. Ya ahorita les explico por qué ese montón de cis anidados. Nada más permítanme enseñarles lo que hay después. Vean que lo último que hay es una pequeña evaluación donde yo verifico. Si negación de acierto, entonces contador fallos decrementa en 1. Vean que así leído es bastante intuitivo lo que yo estoy haciendo acá, sin negación de acierto. Recuerden que acierto comienza en falso. Recuerden que si el usuario logra acertar a la letra, se convierte en verdadero. Por lo tanto, si acierto se convierte en verdadero, negación de acierto acaba siendo falso. Lo cual significa que el usuario logró acertar y no tenemos que decrementar el contador de fallos. Por otro lado, si esto nunca llegó a ejecutarse, quiere decir que el usuario, la letra que adivinó, no estaba en la palabra. Y como no estaba en la palabra, entonces es un fallo. Acierto permanece en falso. Falso negado es verdadero, lo cual activa el sí entonces. Por lo tanto, contador fallos es decrementado porque el usuario falló. ¿Okay? Entonces, volviendo acá arriba, vean que acierto determina si yo voy a considerar un fallo o un fracaso, un fallo o un acierto, es decir, si yo voy a quitarle una vida al usuario. Por lo tanto, la única condición para acierto que se vuelva verdadero es que la letra que el usuario respondió se encuentre dentro de palabra. Solo con eso yo ya puedo invertir acierto a verdadero. Pero hay algo más que ustedes tienen que considerar. ¿Okay? Si la respuesta es una palabra repetida, vamos a quitar esta segunda condicional. Si yo solamente evalúo que la respuesta está en la palabra, si el usuario ingresa una letra repetida para intentar engañar al algoritmo, vean que progreso en esa posición se le va a volver a asignar por encima la letra que ya había encontrado. Vean que contador aciertos va a incrementar en 1. Entonces, vean que así como está el algoritmo, si yo ok, ahí está. Vean que ya aquí encontré una letra. Vean que si yo continúo contestando con U,
Eventualmente me dice que gané, pero claramente no es cierto. ¿Qué está pasando ahí? Yo no le estoy programando acá la lógica al algoritmo para que él logre identificar cuántos aciertos son repetidos. Tal y como les dije ahora más temprano, PSInt hace literalmente lo que ustedes le digan. Aquí ustedes lo están poniendo a buscar aciertos. Implícitamente ustedes quieren que busque solo aciertos nuevos, pero como no se lo están diciendo explícitamente, PSInt eso no lo sabe. Él solamente siguió contando aciertos y eventualmente se dio cuenta que el usuario ingresó tantos aciertos como había palabras por encontrar en la palabra. Entonces, de ahí es donde yo me agarro de lo que yo les decía a ustedes, que el vector de progreso trabaja en conjunto con el vector de palabra. Recuerden que ellos dos van de manera paralela. El vector de progreso va a trabajar con tantos espacios como hay letras para adivinar en la palabra. Cada vez que el usuario me adivina una palabra, perdón, una letra, como por ejemplo la S, esa S es insertada en el vector de progreso. El vector de palabra nunca cambia. El vector de palabra sencillamente está ahí para yo identificar cuáles son las letras que busco. Entonces, a raíz del vector de palabra, yo no puedo saber si la letra ya había sido adivinada o no. Para eso, gente, yo uso también el vector de progreso. Aparte de darle la retroalimentación al usuario, el algoritmo lo toma de referencia, porque cualquier celda que tenga un carácter que no sea raya abajo, va a ser una letra que ya fue adivinada. De esa manera yo puedo depurar eso. Entonces, vean que esa es la evaluación que yo hago acá. Si la respuesta que ya vimos que en la posición de palabra y sí es válida, si esa misma respuesta en esa misma posición, pero en el vector de progreso, no son iguales, es decir, si por ejemplo yo estoy comparando la i, que ya la encontré en el vector palabra, pero esa i no es igual a raya baja, lo que significa es que yo todavía no he adivinado esa letra. Por lo tanto, tengo el visto bueno para, primero que todo, para asegurarnos de que esto pueda evaluarlo yo más adelante para esa misma letra. Al vector de progreso en esa posición le asigno la letra. Entonces, pasa esta raya baja a convertirse también en i. Y luego el contador de aciertos lo puedo incrementar. Pero vean que caso contrario, si más bien estuviéramos adivinando la S, lo que va a ocurrir es, sí, la S está en el vector de palabra, pasamos la primera evaluación, pero en la segunda evaluación, S no es desigual a S. Por lo tanto, yo no la vuelvo a asignar, no pierdo tiempo y no incremento el contador de aciertos para no permitir al usuario hacer trampa. Pero acierto lo torno a verdadero. ¿Por qué? Porque recuerden que esta variable booleana lo que determina es si tengo que decrementar los fallos. Entonces, acá yo le estoy indicando a PSInt, sí, el acierto es verdadero, pero no es un acierto nuevo. Entonces, no cuente, pero no decremente tampoco. Entonces, cuando llegamos al final, sencillamente, el algoritmo le permite al usuario adivinar una nueva letra sin quitarle vidas ni contarle aciertos fantasma, por así decirlo. Eventualmente, una de esas dos cosas va a ocurrir. Aciertos, ¿verdad? Como ya vimos, va a ser menor a 0 o aciertos va a ser igual a número de letras. Cuando alguna de estas dos cosas ocurre, gente, vean que ocurre algo interesante. Acá tenemos una disyunción. Eso quiere decir, se va a salir de este algoritmo cuando alguna de estas dos preposiciones se cumpla. O ambas, pero de la forma en la que está programada el algoritmo no debería ser posible que ocurran ambas. Eso quiere decir que podríamos considerar que acá tenemos dos caminos de salida. Vean que si salimos por este camino de salida, donde contador a fallos es menor a 0, eso implica que el último valor de acierto fue falso. ¿Por qué? Porque si acierto es falso, que quiere decir que el usuario no logró acertar, se me invierte acá el valor, bajamos contador fallos
Y si contador fallos antes era 0, ahora va a ser -1 y dicho y hecho, el último valor de acierto fue falso. Porque no nos devolvemos a darle otra oportunidad al usuario a que cambie contador, a que cambie acierto. Por otro lado, si salimos porque contador aciertos alcanzó num letras, eso quiere decir que lo último que ocurrió en la última ronda de juego es que contador aciertos incrementó, lo cual implica que también acierto es verdadero. Y vean que de aquí en adelante en ningún momento acierto se convierte en falso, lo cual quiere decir que si salimos por este otro camino, acierto es verdadero. Entonces vean que acierto tiene la función dentro de las rondas para determinar si tengo que decrementar o no los fallos, pero fuera de las rondas va a tener el valor para dar, perdón, la función de darme a mí la retroalimentación de cuál de estas dos condiciones fue la que se cumplió. Dicho y hecho, yo aquí limpio la pantalla, escribo un espacio final para, perdón, escribo un espacio adicional para separar aquí un poquillo y empieza el reporte final. Vean que yo aquí verifico. Si negación de acierto, es decir, si acierto es falso, yo le dibujo la horca completa al usuario y le digo que su personaje ha sido ahorcado y que ha perdido el juego. ¿Por qué? Porque negación de acierto va a ser verdadero cuando acierto sea falso. Entonces, yo aquí le imprimo la pantalla de que perdió. Por otro lado, si esto no se cumple, lo que quiere decir es que acierto es verdadero, es decir, el usuario ganó. Entonces, en el cuerpo del si no, yo lo que hago es que, primero que todo, le vuelvo a dibujar la horca hasta el punto donde quedó. Vean que acá yo estoy dibujando la horca entera. Acá yo estoy dibujando la horca hasta el punto donde había quedado. Por eso es que aquí utilizo el para. Escribo un espacio, le digo su palabra por adivinar es, entonces vean que acá lo que tenemos es el para donde vuelvo a escribir el vector de progreso para que se vea toda la palabra ya adivinada y le digo felicidades, ha ganado, ha adivinado la palabra. La otra razón, gente, del por qué esto es bonito de esta manera es porque con el limpiar pantalla con el de que trabaja, se logra esa apariencia que ustedes vieron, donde por ejemplo, okay, si yo no gano, vean que de una, lo que hace es mostrarme el ahorcado con el mensaje de que perdí. Parece que es una sola pantalla actualizada, pero recuerden que yo ese tipo de ilusiones la hago por el limpiar pantalla y volviendo a imprimir. Vean que si yo me devuelvo, son pantallas diferentes. Yo acá lo que hago es limpiar pantalla e imprimir esto que ven acá. En el caso del gane, es similar. Vean que en el caso del gane, si yo adivino, vean que parece que no hubo cambio. La horca permaneció igual, palabras actualizó y nada más me pone al final el mensaje de que gané. Pero vean que si yo me devuelvo, esto en realidad es toda otra pantalla diferente a partir de un limpiar pantalla que ocurre acá. Y eso se correlaciona con esto, con esta impresión que vemos acá. Acaba el sí y acá tenemos nada más un último repetir donde yo le pregunto al usuario, ¿desea jugar otra vez? RESP se lee RESP y se sigue repitiendo hasta que minúsculas de RESP, sea N o sea S, y luego se evalúa si es N, acaba el algoritmo, si no es N, quiere decir que es S, e iniciamos un juego nuevo, donde contador fallos vuelve a ser 7, contador aciertos vuelve a ser 0, azar obtiene un nuevo valor para elegir una nueva palabra y todo vuelve a ocurrir. Ok. ¿Qué tal vamos? Vamos a ver. Carles me dice palabra representativa enigma. Excelente. Vamos a agregar enigma. Entonces, incrementamos esto a 15. Perdón, todo en minúscula. Ahí está. Salvamos y ahí quedó. De paso a modificar el otro, aunque el otro lo tengo que corregir, pero mira.
Y hay otra versión que la vamos a estar viendo más adelante. Gente, este ratillo, ¿verdad? Yo sé que yo estoy acá jugando con esto, pero estoy dando chance también al mismo tiempo para que si alguno tiene alguna otra duda que me escriba, ¿verdad? O que me levante la mano para yo saber, no sé. Y ahí quedan todos las tres versiones modificadas. ¿Ok? No sé qué les pareció. Ricardo me dice, profe, otra palabra. Ornitorrinco. Es que es una por cuatro, Ricardo. Por eso les dije que ahí el primero que me la pusiera. Entonces, me gusta esa dinámica de que vayamos uno a uno. Perdón, uno a uno. Entonces ya la de este cuatri les va a ser enigma. Ah, ok, ja. Disculpa ahí. Todos. Es por justicia, todos los cuatris. Todos los cuatris tienen una. Entonces, de ahí ya me dieron la de este cuatri. Luego me dice, eso está interesante para que lo comparta. Sí, me pueden mandar un correo y ahí se los contesto. ¿Alguien más, gente? ¿O algo más? Si no, en el tiempo que queda, de hecho, creo que todavía nos da chance de ver burbuja. Si lo vemos rapidito. Eh, Podríamos ver el de invertir. No, no, invertir vector lo podemos dejar para después. Ricardo dice, dale con burbuja, profe. Está bien, y veo que nadie me está levantando la mano, entonces vamos a ver burbuja. Entonces, burbuja, gente, es un algoritmo bastante interesante. Para hacérselo saber, gente, burbuja de hecho es una rutina de ordenamiento de vectores. ¿A qué me refiero? Este algoritmo que ustedes ven acá, yo lo escribí de cero. ¿Ok? Este es mi algoritmo. Pero burbuja es una rutina que ya existe. Es decir, a pesar de que yo lo codifiqué de cero, ya es como digamos una receta que se conoce para ordenar un algoritmo. Por eso se llama algoritmo burbuja. De hecho, si ustedes lo buscan, van a encontrar cualquier cantidad de ejemplos de gente diferente, incluso las explicaciones. Qué bonita está esto explicado. De cómo trabaja. ¿Ok? Entonces, en esencia, gente, burbuja trabaja de la siguiente manera. De hecho, ¿podré reutilizar alguno de estos? Sí. Bueno, vean. El algoritmo se llama burbuja porque la idea es que en un vector con diferentes valores, tal y como lo ven acá, uno de ellos, o no uno de ellos, sino todos en realidad, estén flotando o hundiéndose al principio o al final del vector, dependiendo de cómo lo programen ustedes, de tal forma que el más pesado quede al fondo y el más ligero o el más chiquitito quede al tope. Vean que sin embargo esos son términos subjetivos, por eso les digo que puede considerarse como que se hunde o como que flota, en el sentido de que depende de ustedes si quieren hacer el vector que sea ascendente o descendente. Si para ustedes el más grande debe estar acá y el más ligero acá, entonces estaría flotando hasta acá, o que el más pesado se esté hundiendo hasta acá, o al revés, que el más ligero esté flotando hasta acá y el más pesado hundiéndose hasta acá. Entonces, a lo que voy con esto es, van a encontrar ejemplos trabajando de todas esas formas en todo lado, porque depende de cómo ustedes quieran trabajarlo. La lógica del algoritmo en esencia es que para cada iteración, como ven acá, el valor extremo de alguno de los extremos, ya sea el más ligero o el más pesado, va a acabar en la máxima posición a la que puede llegar, ya sea hacia arriba o hacia abajo.
Entonces, vean que, por ejemplo, este algoritmo tiene los valores 3, 2, 4 y 1, ¿cierto? Entonces, vean que este algoritmo lo que va a estar haciendo es, si no me equivoco, lo que está haciendo flotar al 1. Sí, ok. Vean que este algoritmo lo que va a hacer acá en esta iteración es hacer flotar a este 1 al tope. Entonces, vean que lo que hace es comparar. 1 es mayor a 4, como 1 es mayor, perdón, sí, 1 es mayor a 4, como 1 no es mayor a 4, quiere decir que 1 debería estar más a la izquierda que el 4 porque estamos ordenando este vector, o bueno, el que hizo la imagen está acomodando este vector de tal forma que vaya de manera ascendente, es decir, de menor a mayor. Entonces, como dicho y hecho, es menor, o no se cumple esto, 4 es mayor que, el 4 se hunde y el 1 flota. Luego esa misma comparación se hace con el siguiente valor del vector, donde compara el 1 con el 2. ¿2 es mayor que 1? No, por lo tanto, el 1 flota y el 2 se hunde. Siguiente iteración, 1, o bueno, 3 es mayor que 1. No, por lo tanto, 3 se hunde y 1 flota. Vean que en esencia, yo ya recorrí todo mi vector comparando de manera sucesiva, haciendo como un escaneo celda por celda. Cuando yo llego al final del escaneo de mi vector completo, vean que yo ya tengo asegurado de que por lo menos uno de mis valores ya se va a encontrar en el tope extremo, siendo el 1 encontrándose al nivel máximo. ¿Ok? Pero vean que el vector todavía no está completamente ordenado. De suerte el 4 a él le quedó al final, pero vean que el 3 y el 2 no están en orden. Eso implica que para el algoritmo burbuja, para la rutina de burbuja, yo tengo que hacer dos cosas. Tengo que hacer dos bucles. El primero me va a recorrer todo el vector haciéndome comparaciones sucesivas, como vimos con este 1. El segundo me va a obligar a volver a hacer esas comparaciones sucesivas por la cantidad de números que yo tenga en ese vector. ¿Por qué? Porque vean que el siguiente paso en teoría es determinar si este 4 puede subir. Acá vemos, sin embargo, que no puede subir. El siguiente paso sería determinar el 2 y luego el 3. Nosotros como humanos podemos determinar que solo nos falta esto porque es un vector muy chiquitito. Pero recuerden que PSInt no tiene esa lógica. El algoritmo burbuja, de hecho, como se podrán imaginar, no es el algoritmo de ordenamiento más eficiente, pero es uno de los más fáciles de programar y funciona. Entonces, vean que dicho y hecho, me imagino que él acá pasa a hacer eso mismo. Y de hecho, sí, ven, acá pasa a comparar 4 con 2, se cumple, entonces no pasa nada, 4 queda en posición, 2 con 3, no se cumple, entonces el 2 flota, el 3 se hunde, y acortó el resto, me imagino que para no hacerlo más largo, pero aquí en teoría el 2 se compararía con el 1. Pasamos al siguiente, 4 con 3, como 4 con 2. ¿Por qué volvió ahí a desordenar el vector? 1, 2, 3, 4. 1, 2, bueno. No sé por qué ahí volvió a desordenar el vector, pero bueno, el asunto es el mismo. Vean que igual acá, 4, 3. No, 1, 3, ¿qué está haciendo? Bueno, no sé qué está haciendo el amigo acá en estas últimas, pero no importa. La idea general es esa. Lo siguiente entonces sería programar esa lógica a PSInt. Entonces, ocurre algo más. Vamos a trabajar con 5 celdas. Vean que acá está mi algoritmo burbuja y mi vector. Vean que en un principio era 40, 24, te dice bla, 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 bla. Vean que acá me lo puso en orden ascendente y acá en orden descendente y vean que está dicho y hecho ordenado. 24, 76, 40, 43 y 44. Ah, curioso. Ok, entonces voy a pasar nada más acá un momento el vector para que entiendan algo más. 40, 24, 36, 44, 43. Vamos a decir que acá vamos a pasar a ordenarlo aquí. Y nada más acá voy a meter algo especial. Una variable que se va a llamar
burbuja. O, de hecho, no hagámoslo más corto y queda muy largo. Opa, disculpen. Ahí está. Si alguno no puede ver mi escritorio, levánteme la mano. Accidentalmente, quería cliquear en PSInt, accidentalmente detuve la compartición. No, sí se llama burbuja. Bueno, hagámoslo acá en Excel como B, nada más para que no quede muy largo. Entonces, vean que yo llego y defino. VectUsu va a ser el vector del usuario. C va a ser, va a funcionarme como col o como i. C va a ser mi contador que va a recorrer al vector. N va a ser el tamaño del vector. Control o CTL va a ser una variable que va a estar determinando la ejecución de cuántas iteraciones yo tengo que hacer a lo largo de todo el vector, porque recuerden que como les dije acá en la imagen, yo tengo que seguir recorriendo todo el vector tantas veces como yo quiera comparar las celdas menos una. Ahorita les explico por qué. Que es otro detalle que no sé si notaron. Acá tenemos 3 iteraciones, a pesar de que acá no sé por qué lo vuelve a desordenar, vean que acá tenemos 3 iteraciones del bucle. Esas 3 iteraciones, vean que curiosamente son la cantidad de celdas que tenemos menos 1. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ahorita lo van a ver. Entonces, control me va a estar llevando ese control. Y luego tenemos la variable burbuja, que la variable burbuja es como una variable temporal que utilizamos para mover los valores. Ahorita lo van a ver. Entonces, burbuja lo inicializamos en 0. Le pedimos al usuario que nos ingrese el tamaño de la cantidad de celdas, se lee como n, dimensiono uso según n, y hago un recorrido de inicialización de 0 hasta n-1. Yo al vector uso le voy asignando valores aleatorios entre 1 a 50. Luego entonces viene el reporte de retroalimentación, donde yo le voy a estar escribiendo acá el vector al usuario. Este sí o sí no que ustedes ven acá, gente, es pura estética, no le hagan caso. Lo que pasa es que ahorita no me queda mucho tiempo, entonces no quiero perder mucho tiempo explicarlo, pero en esencia lo que estoy haciendo es determinando que si el número que hay acá es una unidad, que lo escriba, es que acá no hay unidades, pero digamos, si aquí fuera un 5, me estaría escribiendo acá el 5 primero y acá un espacio vacío para asegurarse que todas las celdas me queden bien centradas. Solo que como acá todas son decenas, eso no pasó. Me las escribo todas normales. Esto luego lo voy a tocar más y lo vamos a ver más a fondo en el tema de matrices, entonces no se preocupen. Luego hago una modificación ascendente y es aquí donde yo utilizo el algoritmo burbuja. Entonces, la lógica de burbuja, gente, lo que me va a hacer es lo siguiente. Como ya vimos, me va a ir comparando parte por parte el vector. ¿Ok? Pero vean que ocurre dos cosas. Si yo voy a trabajar primero con el 43, y creo que yo este lo hacía hundiendo, déjenme ver. Ascendente, sí, con menor presión, C es mayor a C más 1. Ok, sí. Sí, ya sé. Este algoritmo comienza a comparar a partir de acá. Entonces, lo que va a hacer es asegurarse de que el valor más bajo que encuentre vaya a... Déjenme asegurarme, perdón. Si C es mayor a C más 1, burbuja C. No, lo que hace es que hunde el valor más pesado. Ok, ya me acordé. Lo que va a hacer es hundir cada valor más pesado. Entonces, lo primero que va a hacer es comparar este 40 con el 24. ¿40 es mayor a 24? Sí, eso significa que 24 tiene que perdón, que 40 tiene que hundirse. Entonces, lo que va a ocurrir en esta iteración es, va a meter al 40 en burbuja. Una vez que mete al 40 en burbuja, este 24 lo escribe por encima del 40. Una vez que escribió el 40, perdón, que sí sobreescribió el 40, trae lo que hay en burbuja y lo mete aquí. Vean que entonces, en esencia, de hecho hagámoslo aquí sí, para que aquí quede el vector normal.
En esencia, lo que hizo fue ese flip ahí, de tal forma que el vector nos quede así. Y vean que dicho y hecho se me va hundiendo cada vez más el 40. Hace la siguiente comparación. 40 puede hundirse todavía más. Vuelvo a meter acá 40, 36 lo meto acá y 40 lo meto acá. Vuelvo a comparar. Ya no se puede hundir más. Paso entonces a comparar la siguiente celda sin hacer la inversión. 44 se puede hundir. Sí. Meto 44 en burbuja. 43 lo jalo para acá, lo copio acá. Y copio lo que hay en burbuja en 43. Primera implicación, gente. Vean que acabo de hacer toda la primera iteración a lo largo del vector. ¿Ok? Vean que aquí comparé 1, 2, 3, 4 veces para un vector que va de 0, 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Pero vean que yo estoy comparando mi celda actual con la celda futura. Eso quiere decir que, vean que mi subíndice básicamente fue así. 0 comparado con, vamos a hacerlo así. No, 0 más 1. Vean que esta misma lógica se siguió para todos los demás subíndices. Acá fue 1 y 1 más 1. Acá fue 2 y 2 más 1. Acá fue 3 y 3 más 1. Vean que eso significa que si yo recorro mi vector hasta el puro final, cuando yo llego a la última celda, yo voy a intentar hacer esto. 4 comparado con 4 más 1. Pero yo aquí a la derecha no tengo nada más que comparar. Entonces, si yo recorro todo mi vector, yo eventualmente voy a hacer que este se me caiga. La solución a ello es una de dos. O hacer comparaciones en negativo y comenzar a partir de este subíndice. Entonces yo comparo 1 con 1 menos 1, 2 con 2 menos 1, 3 con 3 menos 1 y 4 con 4 menos 1. O hacerlo de esta forma, pero vean que dicho y hecho acá, ahorita vemos el par externo, pero vean que este par interno, que es esas iteraciones, yo le digo que vaya desde 0 hasta n-2 en vez de n-1. ¿Por qué? Porque recuerden que n-1 sería todos los subíndices. Si este es un vector de tamaño 5, n-1 va a ser este, 4. n-2 entonces va a ser 3. Entonces, esencialmente, al decirle que vaya desde 0 hasta n-2, yo estoy diciéndole que compare esto, compare esto, compare esto y compare esto. Una vez que yo ya comparé todo esto, ya comparé todo mi vector. Lo siguiente, gente, es que curiosamente, esas comparaciones sucesivas, yo las puedo hacer a lo largo de todo el vector, ¿verdad? O deberían ser a lo largo de todo el vector, porque vean que a pesar de que ya me aseguré de hundir todo el valor al máximo, perdón, todo el valor más pesado al máximo, yo tengo que seguir comparando el resto de celdas. Pero por la naturaleza de inversión del algoritmo burbuja, se implica que para un valor anterior a los subíndices del vector, yo ya voy a haber tenido completamente acomodado todo el vector. Véanlo acá en este ejemplo. Ya acabo de iterar una vez sobre el vector. Vamos a poner it, vamos, pongámosle itr para las iteraciones. Ahí tuvimos una iteración. Vean que en la siguiente iteración yo pasaría a comparar. 40 se hunde. Entonces, quitemos acá burbuja temporalmente para hacerlo rápido. Entonces, bueno, ya estaríamos trabajando con este mismo, perdón. Bueno, trabajemos acá. Siguiente iteración, 24 no se hunde, 36 no se hunde, 40 se hunde. No, 43, perdón, 40 no se hunde, 43. Qué lindo, ya casi, bueno, no importa. Sí, no.
Ya me quedó ordenado. Qué mala suerte, gente. Ok, acá tenemos el problema de que no les puedo demostrar lo que les quería demostrar. Hagámoslo de esta forma. Um, no, 5, 4, 3, 2, 1. Así, así tenemos que invertir completamente el vector. Ok, vean que acá este vector está completamente invertido. Vamos a hacer que pase a ser orden ascendente. Entonces, este 5 en la primera iteración va a acabar aquí al fondo. 1, 2, 3, 4. Eso sería la primera iteración. La siguiente iteración, este 4 va a acabar al fondo. 4, aquí tendríamos 3, 2 y 1. Y acá tendríamos 2 iteraciones. Siguiente iteración. Eh, esto lo dejé al revés, ¿verdad? Sí. Era 1, 2 y 3. Ahí está. Ok, ahora sí, siguiente iteración. Este 3 va a acabar casi al fondo. 3, 1, 2. Tenemos 3 iteraciones. Vean que ahora en la siguiente iteración, en este que es el peor de todos los casos, donde todos los números están desordenados, 2 me acaba en su fondo y 1 en su comienzo. Llevaríamos ya 4 iteraciones para un vector de 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, yo puedo decirle que vaya desde 0 hasta n-2 siguiendo esta misma lógica y ya de esa manera yo me tengo asegurado de que el vector siempre me va a quedar ordenado. Dicho y hecho, vean que indiferentemente de cuál vector yo le meta, vean que acá hay otro, siempre me queda ordenado. Siempre me queda ordenado. 2, 5, 8, 17, 24, 31, 37, 38, 46. Siempre me queda ordenado. ¿Ok? Entonces, de esa manera, yo evito hacer comparaciones adicionales o iteraciones de comparaciones adicionales que no sean necesarias. En la lógica de programar, dentro del para, vean que yo lo que hago es seguir esa lógica de comparaciones que yo les dije. Yo comparo si el vector del usuario en la celda actual es mayor a la celda que me sigue, yo hago esa inversión que vimos en el Excel utilizando la variable burbuja. Burbuja obtiene lo que hay en la posición de adelante, lo que hay acá. Digamos si estuviéramos acá. Burbuja obtiene lo que hay acá. Luego, la posición de más adelante es sobrescrita por la posición actual. Bueno, lo hago en un orden diferente, pero no. Ah, no, sí. La posición actual. Ah, mira, acá más bien pasado a hundir. Bueno, vean que igual la lógica es la misma. Acá lo que estoy comparando es si la posición actual es mayor a la que viene, es decir, si estuviéramos como esto, entonces burbuja obtiene lo que hay más adelante. Entonces, más bien lo que estaría obteniendo, bueno, sí, lo que obtiene acá es el 1. Entonces, lo que hay después obtiene lo que hay en la actualidad. Entonces, este 2 lo transfiero para acá. Y luego, la posición actual obtiene burbuja. Entonces, burbuja se le pasa encima a la posición actual. Y ahí queda ya ordenado. Esa es la rutina de burbuja. De hecho, debí haber leído los comentarios, no sé por qué no se me ocurrió. Acá me hubiera acordado. La burbuja sube, el valor debe ascender, guarda la burbuja el valor que sube, se hunde el valor que debe descender. Y ahí vamos poco a poco. Acá lo digo también, lo que les contaba. El último recorrido es innecesario porque sería repetitivo. La última comparación es entre la penúltima y la última celda, entonces no hay que llegar hasta el puro final. Luego, gente, usualmente cuando tengo más tiempo, ¿verdad? Y no tengo que correr tanto como ahorita. De hecho, usualmente me tomo más tiempo explicando burbuja. Pero bueno, el reporte ascendente, yo sencillamente lo que hago, vean que es un recorrido. Bueno, primero hago el reporte ascendente, ¿verdad? Un recorrido normal. Ya una vez que modifique el vector. Y vean que en el reporte descendente, para no perder tiempo volviéndolo a ordenar, lo único que hago es un recorrido inverso, donde yo le digo para C, siendo n-1 hasta 0 con paso -1, imprímame el vector. Entonces vean que básicamente para
esas dos formas que vimos del vector, acá, primero ascendente y luego descendente, en esencia yo lo que estoy haciendo es primero lo ordeno y luego le digo, aquí es ascendente y aquí es descendente. Aquí. ¿Ok? Sí, quedó claro. Yo sé que corrí ahí un poquitillo. Mis disculpas por eso. Espero no haberlos confundido. ¿Hubo alguien que no entendió algo de la rutina del algoritmo burbuja? Recuerden levantarme la mano. Ok, gente. Si no hay dudas, entonces voy a proceder por lo menos a cerrar la grabación, por lo menos, para que no nos quede muy larga. Entonces, como de costumbre, gente, muchísimas gracias por haber visto bueno, por los que están viendo la grabación, ver la grabación y los que asistieron por haber asistido a la sesión. Como siempre les recuerdo, para la redundancia, recuerden que mis sesiones son grabadas y que se suben a el canal de YouTube. Sin embargo, recuerden que el canal de YouTube también tiene grabaciones de las sesiones de las sesiones virtuales de otros cursos como las de lógica algorítmica y también, perdón, grabaciones de tutorías de y otros cursos de la cátedra, así como ejemplos cortos de la materia de este curso y otros cursos de la cátedra. Por lo tanto, la idea es que sea un recurso adicional para que ustedes puedan estarle sacando provecho en su tiempo. Nuevamente, gente, muchísimas gracias. Les deseo una excelente noche. Y recuerden también, esa es otra, ¿verdad? Que mis sesiones se suben en un periodo de 48 horas. Entonces pueden esperar que se esté viendo ya en el canal en algún punto durante mañana o pasado. Entonces, ahora sí, gente. Muchísimas gracias. Espero les haya gustado la sesión. Les deseo una excelente noche y hasta luego.